Límites. Para poder resolver este límite, lo primero que tenemos que hacer es observar si es un límite indeterminado. Para saber si es indeterminado, tenemos que sustituir el valor de la x, de esta x que nos muestra aquí, y colocarlo, sustituirlo en donde están las demás x. Sustituyendo vamos a tener estos valores. Como x tiende a 2, entonces x cuadrada menos 4 va a quedar así. 2 al cuadrado menos 4 entre, aquí sustituimos otra vez 2 en el valor de la x y completamos con menos 2. Y resolviendo esta ecuación, tenemos que 2 al cuadrado es 4. Y al lado tenemos un menos 4. 2 menos 2 es 0. A partir de aquí ya podemos ver la indeterminación, debido a que ningún número puede ser divisible entre 0. Eso nos indica que es una indeterminación. Además de que en el numerador, 4 menos 4 también nos da 0. Tenemos una indeterminación de 0 sobre 0. Para poder resolver este ejercicio necesitamos conocer o necesitamos recordar los productos notables. En particular, el que se llama diferencia de cuadrados, el cual tiene esta fórmula. A cuadrada menos b cuadrada va a ser igual a binomios conjugados, que se escriben así: a más b por a menos b. Teniendo esta fórmula, debemos de transformar nuestro límite para que se parezca a la diferencia de cuadrados, únicamente en el denominador. Esta parte es la que tenemos que factorizar. Una vez factorizada vamos a obtener el factor que nos está dando la indeterminación, y si lo eliminamos ya podemos resolverlo. Entonces, factorizando el numerador, este podría quedar así. En primer lugar, es importante que conozcamos lo que son las multiplicaciones del mismo número por sí mismo. Es decir, acá del lado derecho voy a colocar una pequeña lista. Tienes que recordar estas multiplicaciones. Bueno, voy a empezar por 1 por 1, 1. 2 por 2 son 4. 3 por 3, 9. Y así sucesivamente. 4 por 4 son 16. 5 por 5, 25. Así como lo puedes observar, son las multiplicaciones del mismo número por sí mismo. Conociendo todos estos números, va a ser más fácil poder resolver estos ejercicios. De hecho, yo te aconsejo que procures practicar las multiplicaciones de los números por sí mismo hasta el 20, para así poder tener un rango mayor. Aquí, bueno, llegué hasta el 12, pero enseguida voy a poner algo de más que también es importante, que sería esto. Bueno, ya que tenemos estos valores, entonces podemos también deducir
lo siguiente, o más bien tener a la mano igualmente estas operaciones. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Y así sucesivamente con todos los demás resultados. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. La raíz cuadrada de 9 igual a 3. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Así como están aquí. Es importante practicar estas multiplicaciones para que sea más fácil conocer cómo resolver o cómo factorizar los límites o cualquier otra expresión algebraica. Y bueno, regresando al ejercicio, entonces tenemos que en el límite, cuando x tiende a 2, vamos a factorizar el numerador, x cuadrada menos 4. Factorizado va a quedar de la siguiente manera. En primer lugar tenemos que convertir ese 4 en un número con potencia. Es decir, va a quedar así. X cuadrada menos 4. El 4 es igual a 2 al cuadrado. Por lo que, bueno, aquí le voy a agregar también una parte más a nuestro listado de números de multiplicaciones para indicar lo siguiente. 1 por 1 es igual a 1 al cuadrado. 2 por 2, 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. 3 por 3, 3 al cuadrado. 4 por 4 es 4 al cuadrado. Y así sucesivamente. Si te das cuenta, ya que tenemos aquí estos dos factores, x cuadrada menos 2 al cuadrado, se parecen ya a la diferencia de cuadrados, como se puede apreciar en la fórmula. Esta diferencia de cuadrados la podemos transformar a los binomios conjugados, que son los que están de este lado derecho. Lo único que tenemos que hacer es abrir dos paréntesis. En uno vamos a poner el primer factor sumado con el segundo factor, ya sin los cuadrados, multiplicado por otro paréntesis en donde va a cambiar únicamente el signo. Es decir, el primer factor menos el segundo factor. Entonces, bueno, déjame colocar aquí los nombres. Tenemos que es una diferencia de cuadrados. O resta de cuadrados, pero generalmente, o más bien lo llaman así. Diferencia de cuadrados, una resta de dos números que se están elevando al cuadrado. La diferencia de cuadrados es igual a binomios conjugados. Binomios porque en el paréntesis hay dos elementos, dos factores, a y b. Ese es un binomio. Conjugados porque se están multiplicando y uno tiene signo positivo mientras que el otro tiene signo negativo. Por lo tanto, podemos factorizar de esta manera el numerador, que es la parte de arriba de la fracción. X cuadrada menos 2 al cuadrado va a quedar como x más 2 por x menos 2. Así como lo estoy escribiendo. Y aquí ya podemos observar, o más bien a partir de aquí ya podemos quitar uno de los elementos.
x menos 2 entre x menos 2 es igual a 1. 1 multiplicado por todo lo demás no lo modifica. Es decir que ahora nuestro límite se transformó a lo siguiente. Este es el límite original que teníamos, pero ya factorizado va a quedar así. El límite cuando x tiende a 2, ¿de cuánto? De únicamente x más 2, porque es lo que sobrevivió en la factorización, o es el único factor que quedó en esta factorización, o sea, x más 2. Y ahora sí, este límite ya va a tener un resultado numérico. Lo que tenemos que hacer es sustituir el valor al que tiende x en donde está la x. Y nos va a quedar así. Quedamos que en lugar de la x vamos a colocar el número al que tiende, que sería 2, y pues así va a quedar. Límite cuando x tiende a 2 de 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Ese sería el resultado. En este segundo ejercicio es un poco distinto al anterior. Sin embargo, aquí la x tiende a infinito. Debemos de sustituir el valor de infinito en donde esté la x. El número infinito es como una cantidad muy grande. Eso implica en ocasiones a veces que cambie respecto a los números que se esté multiplicando o dividiendo. Por ejemplo aquí, infinito elevado al cuadrado, pues sigue siendo infinito. Entonces en este caso no cambia. Si elevamos al cuadrado el infinito, sigue siendo un infinito. En el denominador tenemos 2 por infinito. El doble del infinito es igual a infinito. Y lo mismo tenemos en la parte de arriba, 4 por infinito. Nuevamente, 4 veces infinito pues sigue siendo una cantidad muy grande, por lo tanto lo representamos como infinito. Y por último, si al infinito le sumamos 5, pues no va a cambiar, es decir, va a seguir siendo el mismo infinito. Y si al infinito le restamos una unidad, igualmente nos queda infinito. Cuando tenemos esta indeterminación, infinito entre infinito, no podemos saber qué número es, porque a pesar de que son infinitos, podríamos deducir que un infinito es más grande que otro. No sabemos cuál es más grande. Podría ser que el denominador sea un infinito más grande, o el numerador podría ser más grande. Cuando el numerador es un infinito más grande, es decir, cuando un número es mayor y lo tenemos en la parte de abajo de la fracción, esto nos indica que tenemos un menos de 1, o sea, es una fracción, una fracción propia. Sin embargo, si el número de arriba es más grande, por ejemplo 6 cuartos,
6 entre 4 es igual a 1.5. Bueno, esto nada más es para poder explicar cómo se comporta este infinito. Cuando tenemos esta indeterminación, infinito sobre infinito, debemos observar muy bien la ecuación para identificar las x que estamos observando. Tenemos una x cuadrada en el numerador y una x en el denominador. Ya que la x en el denominador es la que tiene menor valor, vamos a tener que dividir entre x cada factor, y de esta forma vamos a poder factorizar nuestra expresión algebraica, nuestro límite. Es decir, para poder resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es dividir cada factor entre la x que tenga menor valor. Debemos de ser muy cuidadosos. En ocasiones vamos a tener que dividir a los factores entre la x que tenga mayor valor. Sin embargo, en este caso, como en el denominador tenemos la x con menor exponente, vamos a ocupar esta para poder dividirla, ya que si dividimos 2x en la parte de abajo entre x, vamos a eliminar a la x, y el menos 1 también lo tenemos que dividir entre x en esta parte del denominador. Asimismo, cada factor del límite lo vamos a tener que dividir entre la x con menor exponente, que quedamos que sería esta de aquí. Identificamos esa x y dividimos cada factor entre x, quedándonos los resultados de esta manera. En el numerador vamos a tener 4x cuadrada sobre x, se va una x de abajo con el cuadrado de arriba, ya que recordando que x cuadrada es igual a x por x. Por lo tanto, una de estas x se va con la del denominador, por lo que nos va a quedar como resultado en el numerador 4x cuadrada entre x, me va a quedar 4x, más 5 entre x. Esta 5 entre x no sufrió cambio alguno o no la puedo factorizar más, entonces la dejamos como está. Seguimos con el denominador. Quedamos que 2x entre x, se eliminan las x y nos va a quedar únicamente el 2. Se eliminan porque x entre x es igual a 1, y 1 multiplicado por 2 sigue siendo 2. La siguiente parte va a quedar como 1 entre x, porque igualmente como en el numerador no lo podemos factorizar más. Y a partir de esta ecuación ya podemos sustituir el valor de infinito para saber el resultado. Entonces aquí vamos a sustituir x tiende a infinito, entonces 4 que multiplica a infinito más 5 entre infinito, todo esto sobre 2 menos 1 entre infinito. Así ya sustituimos todos los valores de la x en donde corresponde. Ahora, bueno, tenemos que hacer nuestras deducciones en este punto.
Si multiplicamos 4 por infinito, es decir, tenemos 4 veces infinito, significa que tenemos infinito. 4 por infinito sigue siendo infinito, sigue siendo un número enorme. Posteriormente tenemos 5 sobre infinito. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es lo siguiente. Si tenemos un número dividido entre, por ejemplo este 5, si lo dividimos entre un número más grande, o sea entre 10, ¿cuánto me da? 0.5. Si ese número 10 lo hacemos todavía más grande, 5 entre 1000, ¿a qué va a ser igual? A 0.123.005. Si te das cuenta, el número está reduciéndose. Si lo dividimos entre 10 nos da 0.5. Si lo dividimos entre 1000 nos da 0.005. Entonces, ¿qué pasa si lo dividimos entre una cantidad enorme como el infinito? Por ejemplo, 1000 millones. O no sé, un número muy grande. Pues, ¿qué le va a pasar a este 5? Pues este 5 va a tener muchos ceros. ¿Qué significa eso? Que se está reduciendo. Cada vez es menor. Es decir, que tiende a 0. Por lo tanto, todo número que esté dividido entre infinito va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos, en este caso, 5 entre infinito es igual a 0. Ahora vamos a la parte del denominador. Tenemos ese 2. Y nuevamente menos 1 entre infinito. Un número entre infinito es igual a 0. Por lo tanto nos va a ir quedando así. 2 en el denominador y un infinito en el numerador. ¿Y aquí qué pasa si dividimos el infinito a la mitad? O sea, infinito entre 2. Como es un número tan grande, si lo dividimos entre 2 o entre 4 o entre 10 o entre 1.000.000, va a seguir siendo infinito. Así que este sería el resultado. Para el segundo ejercicio, el límite de 4x cuadrada más 5 entre 2x menos 1 va a ser igual a infinito. Y ese sería el resultado. Este ejercicio ocupa una factorización diferente en el denominador. Pero primero, siempre que resolvamos límites, debemos de sustituir el valor al que tiende x para saber si es una indeterminación o si nos da un valor numérico. Entonces vamos a sustituir en el valor de la x un tercio, que es el valor al que tiende x. O sea que así estaría el numerador. En el denominador quedaría así: 3 por 1/3 al cuadrado más 5 por 1/3 menos 2. En la parte de arriba, o sea en el numerador, vamos a tener que al multiplicar fracciones siempre se multiplican de manera directa. 3 enteros lo podemos representar en fracción de esta forma: 3 sobre 1, porque son 3 enteros. Y para multiplicar fracción con fracción, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador,
quedándonos de esta forma. 3 enteros por 1/3 es igual a 3 por 1, 3. 3 tercios. Menos 1 en el numerador. En la parte de abajo tenemos 3 multiplicado por 1/3 al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado una fracción, debemos de elevar al cuadrado cada parte de la fracción, es decir, el numerador como el denominador van a ir elevados al cuadrado para poder resolver, para poder elevar al cuadrado esta fracción. En el siguiente, 5 por 1/3 es igual a 5 tercios. Y por último, menos 2. Y finalmente, bueno, nos va a quedar de esta forma, lo mismo. Nada más aquí voy a desarrollar los cuadrados que me faltaron. 1 al cuadrado es igual a 1. 3 al cuadrado es como si multiplicáramos 3 por 3, son 9. Bueno, continuando. 3 en la parte de arriba, el numerador, tenemos 3 entre 3 es igual a 1. Y así nos va a quedar en el numerador, 1 menos 1. En la parte de abajo vamos a tener 3 por 1 noveno, son 3 novenos. Después teníamos más 5 tercios, menos 2. Seguimos resolviendo. 1 menos 1 en el numerador es igual a 0. Cuando hay un número 0 en el numerador, no significa que sea una indeterminación, solo significa que puede ser 0 el resultado. 0 entre algo sí es válido. 0 entre 3 es igual a 0. Pero si tenemos, por ejemplo, 5 entre 0, esto ya es una indeterminación. No podemos dividir 5 entre la nada. Sin embargo, a la nada sí le podemos sacar mitad. La mitad de la nada sigue siendo nada. Continuando con la parte de abajo, tenemos 3 novenos. Simplificado quedaría como 1/3. 3 entre 9 es igual a 1/3. Después tenemos un más 5 tercios. Y por último tenemos este menos 2. Sin embargo, este 2 no me conviene mucho tenerlo así como número entero. Por lo tanto voy a convertirlo a fracción. Para convertirlo a fracción tenemos que multiplicar por el denominador al que queramos transformarlo y dividirlo entre ese mismo denominador. Es decir, ¿cómo va a quedar este 2? 2 por 3 son 6. Entonces, este 2 se va a transformar en 2 por 3, 6. ¿6 qué? 6 tercios. Porque es justamente a ese denominador al que lo estoy transformando. Por eso lo estoy multiplicando. Esto quiere decir que este menos 2 es equivalente a menos 6 tercios. Lo transformamos para poder sumarlo fácilmente o restarlo con estas fracciones, ya que teniendo en cuenta que los números que tienen el mismo denominador se pueden sumar directamente o restar, conservando el común denominador, que en este caso sería 3. Bueno, así nos iría quedando 1/3 más 5 tercios son 6 tercios. Y esto restado con 6 tercios nos va a dar 0. Es decir, aquí ya identificamos
que tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, debemos de factorizar. En este ejercicio se ocupa un tipo diferente de factorización, el cual, bueno, nada más vamos a enfocarnos en el denominador, porque el numerador es un número que es muy pequeño, no nos ayuda mucho para factorizar. Es decir, al parecer solo es un pequeño factor. No está muy largo, o sea, solo es un binomio. Mientras que en el denominador tenemos un trinomio. Ese trinomio sí lo podemos factorizar. Solo que este trinomio tiene una forma muy particular de factorizarlo. Para poder factorizarlo, vamos a tener que deshacer, o en este caso vamos a agregarle un número a este 5x para que podamos factorizar de la siguiente manera. Es decir, este 3x cuadrada va a quedar así como está. Pero el 5x me conviene más que sea 6x. Pero no puedo escribir un número y dejarlo así nada más. No puedo cambiarlo. Lo que sí puedo hacer es transformarlo. 5x es equivalente a 6x menos 1x. Y de esta forma ya puedo factorizar. Este tipo de factorización es de casos especiales, aunque sí se ocupa en diferentes casos. Por lo que digamos que tienes que acoplar a como nos convenga. Aquí lo que hice entonces, transformé este 5x en un 6x menos 1x para poder realizar la factorización. Posteriormente tienes que observar que en el numerador tenemos esta expresión 3x menos 1. Como tenemos toda esa expresión en el numerador, lo que debemos de hacer es tratar de eliminarla, ya sea uno de estos factores o ambos. Para ello debemos de fijarnos muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos el 3x. De este 3x cuadrada podemos sacar este 3x. Entonces, ¿qué otro número vamos a ocupar? El 6x, para poder factorizarlo, no me sirve mucho. Me serviría más este menos x, porque menos x lo puedo transformar a menos 1. Por lo tanto, voy a tener que acomodar como más me convenga. Este 3x cuadrada lo voy a juntar con este menos x. Y los dos factores que restan los voy a juntar igual. Es decir, me va a quedar así. 3x cuadrada menos x. Así ya ocupé estos dos factores. Solo me faltarían los demás, los otros dos que quedan, que sería más 6x menos 2. Ahora sí, ya podría factorizar sacando el factor común de cada uno. Entonces tengo que encerrarlo entre paréntesis para poder visualizarlo de una forma más concreta sobre cómo lo voy a factorizar. Aquí en este caso tenemos 3x cuadrada menos x. Para factorizar esta parte tenemos que sacar el factor común.
¿Quién es el factor común en este caso? Pues únicamente las x. Es decir, voy a sacar a una x fuera del paréntesis. Esa x va a estar multiplicando por dos elementos, ya sea restando o sumando. Estos dos elementos tienen que coincidir, o los tengo que hacer coincidir con lo que tenemos aquí arriba. Es decir, si aquí afuera tengo x, ¿por qué factor lo tengo que multiplicar para que me dé 3x cuadrada? Pues lo tengo que multiplicar por 3 y por x. Y así, de esta forma, x por 3x va a ser igual a 3x cuadrada. Lo mismo con el factor de la derecha, menos x. ¿Por qué número lo tengo que multiplicar esta x para que se vuelva menos x? Solo hay un número, que sería el menos 1. Y así ya tenemos que x por menos 1 es igual a menos x. Y lo mismo vamos a hacer con el paréntesis que tenemos a la derecha. Solo que aquí no vamos a factorizar la x porque únicamente en uno de los dos números está representada la x. Sin embargo, podemos ver que el 6 y el 2 pertenecen a la tabla, o pertenecen a la misma tabla, a la tabla del 2. Entonces el número que voy a factorizar va a ser este 2. Es decir, al 2 lo voy a sacar fuera del paréntesis. Este 2, ¿por qué número lo multiplico? Para que me dé 6x. Bueno, tengo que multiplicarlo en primer lugar por 3, porque 2 por 3 son 6. Y me falta la x. Y ahora sí tenemos que 2 multiplicado por 3x es igual a 6x. Ya lo estamos factorizando de la manera correcta. Y sucede lo mismo que en el caso anterior. El número 2, ¿por qué factor lo multiplico para que me quede menos 2? Únicamente lo multiplico por menos 1. Y así ya tenemos factorizada nuestra ecuación, pero todavía la podemos factorizar más. Aquí debes de observar, generalmente cuando hacemos este tipo de factorizaciones, tenemos que factorizar dos veces, porque en este caso, ahora tenemos dos factores comunes. 3x menos 1 y 3x menos 1 son factores comunes, son igualitos. Eso quiere decir que estas partes son un factor común, lo que me indica que se va a transformar, o lo puedo representar de esta forma. Voy a sacar fuera del paréntesis a todo este 3x menos 1, ya que se está repitiendo en estas dos partes. A 3x menos 1, ¿por qué número lo multiplico? Bueno, aquí lo tenemos que multiplicar únicamente por los números que quedan, por esta x y por este más 2. Y nos va a quedar así. 3x menos 1 multiplicado por x más 2. Y así es como queda la factorización de este denominador del límite. Reescribiendo este límite, lo voy a poner aquí abajo. Ya el denominador ya no va a quedar así, ya lo factorizamos. Y quedamos que la factorización
quedó como 3x menos 1 que multiplica a x más 2. Y aquí, si te das cuenta, ya podemos eliminar el factor que nos causaba la indeterminación, que sería este 3x menos 1 con este 3x menos 1 debajo. Si los dividimos, nos va a dar 1 multiplicado por lo demás. Bueno, nada más va a quedar en el denominador x más 2 y en el numerador únicamente 1. De la siguiente forma: 1 y abajo x más 2. En esta expresión ya podemos sustituir el valor al que tiende la x, que sería en este caso 1/3. 1/3 lo sustituimos y así vamos a obtener el valor numérico para este límite. Nos va a quedar así: 1 entre x. El valor de x es igual a 1/3. 1/3 más 2. Nuevamente, si transformamos ese 2 enteros a tercios, nos va a quedar 6 tercios. 1/3 más 6 tercios son 7 tercios. El numerador tiene este 1. Este 1 también lo podemos representar como fracción. 1 entre 1. Lo represento como fracción para poder aplicar lo que es la ley del sándwich o la división de fracciones. En la ley de sándwich o división de fracciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar extremos por extremos, es decir, este 1 multiplicado por este 3, como si fueran los extremos de el sándwich, como si fueran las tapas de un sándwich. Multiplicamos extremo por extremo, 1 por 3, 3, y lo ponemos en el numerador. Y los que están en medio se multiplican también, medios por medios, como si fuera la verdura del sándwich, la lechuga. 1 por 7, 7. Y ese sería el resultado de este límite, 3 séptimos, ya quitando la indeterminación. En este otro ejercicio de límites se ocupa una forma distinta de factorización en el denominador. Nuevamente, para poder saber si es un límite indeterminado, debemos de sustituir el valor al que tiende la x. Y bueno, en primer lugar, ahí podemos observar que en el numerador, o sea en la parte de arriba, sí nos da 0, porque 3 al cuadrado es 9 y ahí nos está restando con un 9. Y en el denominador vamos a tener 3 al cuadrado, 9, menos 5 por 3 son 15, más 6. Igualmente, toda esta suma y resta nos da 0, o sea que tenemos una indeterminación de 0 sobre 0. Ya sabemos que para poder factorizar una diferencia de cuadrados, debemos de transformarla a binomios conjugados. Es decir, este x cuadrada menos 9 es lo mismo como si tuviéramos x cuadrada menos 3 al cuadrado. Recordando la fórmula de binomios al cuadrados, de diferencia de cuadrados, estos dos es una diferencia de cuadrados, vamos a tener como resultado unos binomios conjugados que se escriben así. Puede ser primero el menos o el más, no importa, x menos 3 por
x más 3. Así tenemos ya transformado nuestro numerador. De diferencia de cuadrados lo transformamos a binomios conjugados. Ahora para la parte del denominador, aquí ocupamos otro tipo de factorización. La cual se ocupa más que la anterior que vimos, donde teníamos que agregarle una x. En este caso es un poquito distinto. Tenemos este denominador, x cuadrada menos 5x más 6. Para poder saber que podemos ocupar este método y no en el anterior, en el que transformamos el factor de en medio, por ejemplo este menos 5x lo podríamos transformar a menos 6x más x, si fuese el ejercicio anterior. Pero realizamos esto cuando tenemos un número multiplicando a la x cuadrada. Si tenemos cualquier número multiplicando a la x cuadrada, vamos a tener que modificar el número, el factor que está en la parte del medio. Pero en este caso es un poquito más sencillo porque el número que está multiplicando a la x cuadrada es 1, o podemos decir que no tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar dos números que multiplicados nos den como resultado el tercer elemento. Es decir, dos números multiplicados, a por b, me tiene que dar forzosamente 6. Esa es una condición para poder factorizarlo de esta forma. Y debe de cumplir otra condición, la cual tiene que ver con este número del medio. Los mismos dos números, pero ahora sumados, nos tiene que dar como resultado menos 5. Esas son las condiciones para poder factorizar. Aquí no hay una forma específica o fórmula específica para poder encontrar esos números. Tienes que buscarlos multiplicando y probando. En este caso, los números que más se acercan, o más bien los números que deben de ser, son los siguientes. Por ejemplo, 2 por 3 es igual a 6. Dos por 3 me da 6. Pero si yo sustituyo 2 más 3, esto no me da menos 5, me da más 5. Por lo tanto, no me sirven así como están en positivos. Pero si yo les pongo un signo negativo, por ejemplo, menos 2 más menos 3, eso ya me da menos 5. Es una suma de negativos. Y lo mismo quedaría arriba, menos 2 por menos 3, menos por menos, más. 2 por 3 son 6, entonces ya coinciden o ya cumplen con las condiciones. Por lo tanto, los números que voy a utilizar para factorizar son los que estuve buscando, no los que están en el resultado. Es decir, va a quedar así la factorización. Dos paréntesis, en uno siempre va a llevar x y en el otro también va a llevar x. Y enseguida de esas x tienen que estar los números que busqué. Uno es el menos 2, o sea, en el primer paréntesis me va a quedar x menos 2 y en el segundo menos 3. Porque son justamente estos números que encontramos, el menos 2 y el menos 3, cumplen las dos condiciones. Entonces, de esta forma ya quedó factorizado
el denominador también. Ahora sí ya podemos resolver el límite o sustituirlo. Sustituir los valores de la factorización en este límite para poder eliminar a aquel factor que nos esté causando la indeterminación. Entonces vamos a tener esto. En el numerador, x menos 3 por x más 3. Y en el denominador, lo que acabamos de calcular. X menos 2 entre x menos 3. Y así ya podemos observar que x menos 3 con x menos 3 lo puedo eliminar, quedando en el numerador x más 3 y en el denominador únicamente x menos 2. Ya que eliminamos el factor que nos causa la indeterminación, ahora sí vamos a sustituir el valor al que tiende la x. Quedando de la siguiente forma. Como x tiende a 3, entonces en el numerador vamos a tener 3 más 3 y en el denominador 3 menos 2. Quedando como resultado 3 más 3 son 6. Y 3 menos 2 son 1. Por lo tanto el resultado es igual a 6.